Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Empero sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6. Conferencia de mujeres Vivamos agradando a Dios a través de la fe. Abril de 2024. Morelia, Michoacán, México. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio capítulo 6, verso 5 al 7. Karen Castillo con su esposo Juan Castillo son misioneros evangelistas enviados de la Iglesia de San Antonio, Texas, por más de 30 años y actualmente residiendo en la ciudad de Puebla, México. Karen nos comparte el tema de el legado de la fe para nuestros hijos. Desperdiciamos mucho tiempo a veces en pensamientos, en preocupaciones, no redimiendo el tiempo, pero gracias a Dios, y por eso escogí esta canción, que Él nos ama como nadie más. Nos ofrece bendecirnos, tú ofreces bendecirnos, el pecado redimir, y hasta el fin nos amará el Señor Jesucristo. Confía en su amor. Bueno, hermanas, yo quiero dar gracias también a las hermanas aquí, a Virginia y a todas las hermanas aquí, en otras ciudades también que estaban ayudando, apoyando, Querétaro y otras. Gracias por la invitación, de veras hace mucha bendición estar aquí. Mi tema también es el legado de la fe. Ya escucharon a mi hija hace rato. Tengo una hija, como dijo la hermana. Yo y mi esposo hemos estado en varias ciudades aquí en México. Empezamos en Irapuato, luego aquí en Morelia, gloria a Dios, luego en Toluca y en Puebla estamos ahorita, y el Señor ha sido muy bueno con nosotros. Y pues quiero hablar muy específicamente acerca del legado de la fe con nuestros hijos, ¿sí? El legado de la fe, para nomás aclarar qué quiero decir con esto, porque creo que es importante, ¿verdad?, entender. Pues el legado, primero un legado, como sabemos, es algo que se transmite de una persona a otra persona, ¿verdad? Pero un legado de fe, yo pienso es como el pensar o la idea de transmitir la transmisión de la fe de una generación a otra, ¿verdad? Más específico de los papás a los hijos, ¿sí? Y estamos hablando de la fe en dos maneras. Primero, la fe en Cristo, nuestras creencias, ¿sí?, ¿verdad?, fundamentales, pero también una fe vivida por la fe en Cristo, ¿verdad? Entonces quiero empezar diciendo lo que no es el legado de la fe. Reconociendo eso, yo creo es importante antemano, porque yo creo que hay unos pensamientos equivocados de eso. Pues primero, el legado de la fe no es algo automático, ¿sí? Porque como ya han hablado, aquí varias, cada persona es responsable de su
primero de sus propias decisiones y consecuencias, pero también su fe propia ante Dios. También no es automático, porque automático implica poco esfuerzo, ¿verdad? Como, pues sí, va a pasar, ¿verdad? Y no es así. Sabemos que los hijos no van a seguir automáticamente a sus papás en sus creencias con poco esfuerzo. Requiere el opuesto, mucho esfuerzo. También no es automático porque automático implica un resultado natural y lógico, como, pues claro, van a hacer, pues qué más van a hacer, por cuál otro rumbo van a ir, ¿verdad? Pero sabemos, los papás aquí sabemos que no es así. Y el suponer, alguien que se supone que así va a pasar naturalmente, pues está corriendo el riesgo de descuidar y de quizá ignorar sus necesidades espirituales de sus hijos. Y cada quien es diferente, como también hemos hablado en esta conferencia. Entonces, a veces por suponer eso nos sorprendemos cuando algo pasa y tienen dudas o ya quieren salir del camino de la fe. Y pues el celo en la obra es una cosa buena, pero a veces llegamos y estamos pensando que es automático y suponiendo que va a pasar, nos van a seguir. Luego lo que puede pasar es un celo desequilibrado, porque quizá enfocamos todo nuestro celo en la obra, cuál es bueno. Sabemos que el Señor quiere celo de nosotros en la obra, pero tenemos un ministerio en la casa muy importante y no debemos descuidarlo. Había un evangelista muy famoso que se llamaba Billy Sunday, él era un borracho cuando Cristo pues, lo salvó. Y estaba en una esquina de un bar y estaba en un grupo enfrente cantando himnos y él allí borracho y reconoció unos himnos que su mamá había cantado en la casa. Y él se acercó y lo llevaron a donde iban a tener reunión. Él cree y wow, él tuvo transformación increíble. Y por 40 años él estaba predicando muchos avivamientos en muchas ciudades, siempre en ciudades fuera de su casa. Y fue buena obra y gloria a Dios por los que fueron salvos por ese ministerio. Pero el celo y el éxito en el Evangelio, aunque fue muy grande, él no tuvo el mismo celo hacia sus hijos porque el tiempo no pudo hacer los dos, viajar en todos lados y también cuidar a sus hijos. Entonces de eso hablo. Y al final de su vida, Billy Sunday se levantó y dice: la gran tragedia de mi vida es que aunque he llevado a miles a Cristo, mis propios hijos no son salvos. Y mira, no es para condenar a Billy Sunday para nada, nomás quiero que tengamos eso en mente antes que seguimos, porque pensar que es automático o que pues va a pasar naturalmente es peligroso y tenemos que ajustar si estamos pensando así. También reconocer que un legado de fe no es automático, pero tampoco es garantizada. No estoy aquí para darles una receta que voy a escribir aquí. Haz esto, añades esto y ya. Resulta fórmula garantizada. Porque sabemos otra vez que así no pasa. Proverbios 22:6 es un versículo que es de mucha bendición, ¿verdad? Que dice: instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y wow, qué bendición. Pero recuerdan que no es una fórmula garantizada, es un principio. Entonces debe decir que no debemos hacerlo, entonces no estudio. No, hazlo. Vamos a hablar ahorita de hablar todo en nuestro poder que Dios nos ha encargado. Pero es Dios quien hace la obra y cada quien es responsable de sus decisiones, ¿sí? Entonces deja ese peso. Si tú estás pasando con algo con tu hijo y es una carga porque pues la culpa, ¿verdad? Pero mira, Dios es quien puede juzgar, va a juzgar, no nosotros.
Entonces hacemos lo que podemos, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso. Pero entonces quiero decir por qué no está garantizada. No está garantizada porque tú no controlas la administración de ello. Es como una herencia terrenal, ¿verdad? A un negocio o algo y tú pongas todo tu esfuerzo y todo, y haces todo correcto y muy meticuloso y todo. Pero llega un día en la vida, o a veces después de la muerte, y tiene que ser entregado, ¿verdad? Y ya no tienes control como tus hijos van a administrar ese negocio. Pues igual, la verdad, es con nuestros hijos espiritualmente. No quita la responsabilidad de hacer todo lo correcto, pero tenemos que reconocer que no está garantizada porque tú no controlas la administración de ello. También no está garantizado el legado de la fe porque estamos en tiempo de guerra. Es una guerra espiritual, sabemos eso. Y hay tres cosas que sabemos de la guerra. Primero, hay víctimas en la guerra. Tenemos que ser realistas. No todos nuestros hijos van a seguir el camino de la fe. Y no digo eso para desanimar a nadie. Pero igual en la guerra, cuando tiene que despedir de sus hijos, pues sabe que algunos no van a regresar o van a regresar muy heridos. Entonces, es el mismo también, tenemos el mismo ejemplo cuando estamos plantando una iglesia o haciendo una obra y discipulando a personas, ¿verdad? Creen y pues, gloria a Dios, pero como sabemos, quizá no todos van a seguir el camino de la fe porque toman sus propias decisiones. En la guerra también hay un enemigo y eso es importante reconocer. Entonces, ¿creemos que Satanás, a él no le interesan nuestros hijos? Pues sí. ¿Creemos que ellos están fuera de su alcance? No están. Nuestro enemigo es muy atento a la vida o al éxito espiritual de sus hijos. No le importa tanto su éxito en la carrera, en la escuela, pero sí le importa mucho y sí quiere tumbar su vida espiritual. Él se llama el ladrón y dice que solo viene para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Y la última cosa de la guerra es que es impredecible. Sucederán cosas con tus hijos que no vas a imaginar, que no pensaste que iba a pasar. Y aún si has sido dirigente instruido, ¿sí? De repente tu hijo puede parecer una víctima de guerra, pero ten esperanza, no está muerto, ¿sí? Como dijo mi hija hace rato, no descartes a tu hijo si él pues se desvía o está descarriado, ¿sí? Y cuidado con el diagnosticar, ¿verdad? Que no decir, pues, yo creo que nunca fue salvo, ¿sí? O vemos un hijo de otro hermano, otra hermana, me parece que nunca fue. Cuidado, ¿quién puede diagnosticar nuestro corazón? Solo Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es nuestra labor? Pues vamos a verlo ahorita, más adelante. No dejas de luchar por tu hijo si se encuentra en un lugar difícil en la fe. Como dice Eclesiastes 9:4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, ¿sí? Ok, bueno, no quiero que se sienta como pesado ese mensaje, pero Dios me tocó así y quiero pues descartar eso primero, decir lo que no es un legado de fe. Ahora vamos a considerar lo que es un legado de fe. Es importante, es impactante y es inevitable. Tiene el potencial de tener un impacto duradero en tus hijos si luchamos para hacerlo, ¿sí? Para vivir un legado de fe. Y también es inevitable, como dijo mi hija. Tú vas a tener algún impacto espiritual sobre tus hijos, lo quieres, lo deseas o no, ¿sí? Entonces vamos a ir a Lucas 12. Lucas capítulo 12. No, Eclesiastes fue 9:4. Ajá. Lucas 12. Aquí
La siguiente cosa que necesitamos considerar, lo que es un legado de fe, es la responsabilidad, ¿verdad? Lucas 12, 40 a 48. Aquí Jesús está hablando a sus discípulos y está usando una parábola para enseñarles sobre cómo ser un mayordomo sabio, ¿verdad? Alguien que algo le fue encargado. Y no vamos a examinar todo del parábola, pero quiero utilizar la luz del principio importante y hacerla brillar sobre el tema del legado de la fe. ¿Alguien puede leer versículo 48, por favor? Gracias. Dice al final de este versículo 48, porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él, y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Sabes, hermanas, en 1 de Pedro 4:10 nos enseña que debemos ser buenas dispensadoras o mayordomas de las diferentes gracias de Dios. Entonces, quiero que hoy podamos meditar primero en las muchas cosas espirituales que te han sido dadas, ¿sí? Y como este fin estamos hablando de la fe, reconocer que es Dios quien te la dio. Dios te dio la fe. Y también considerar la fe en ese contexto de lo mucho que es. Cuando dices mucho, implica dos cosas. Implica peso, como una carga, es mucho trabajo, ¿verdad? Y también valor. Una vida de fe es valioso para Dios, es de mucho valor para Dios. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es valioso para Dios la fe. Y algo valioso exige tres cosas. Algo valioso, como vivir un legado de fe, exige admiración. En 1 de Pedro 1:1 dice que hemos alcanzado esa fe preciosa, ¿sí? Entonces, algo valioso exige admiración. También exige priorización. Romanos 1:17 dice, el justo vivirá por la fe. De 2 de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Es nuestra prioridad, debe ser. Y el último es que algo valioso exige protección o cuidado, ¿sí? Mantengamos firme, dice Hebreos 10:23, la profesión de nuestra fe sin fluctuar, ¿sí? Entonces, para entrar en qué vamos a hacer, qué nos toca hacer, es necesario reconocer lo que vimos, lo que no es el legado de fe, y luego lo que es un legado de fe. Y ahora nos toca ver cómo debemos realizar lo que de veras es demandado. Como dice ese versículo, mucho será vuelto a demandar si has recibido mucho. Quiero ver tres maneras de vivir tu fe para poder tener todo el potencial de transmitir tu fe a tu hijo en un legado de fe, por decir. Primero, hay que vivir tu fe con intención, instruyendo y dirigiendo a nuestros hijos con palabras y también con hechos. Y para hacer eso, tienes que ser conscientemente haciéndolo, ¿sí? Mucha gente vive en su vida sin pensar ni qué tipo de legado o herencia terrenal van a dejar a sus hijos. Pero espiritualmente así nos pasa muchas, ¿verdad? Como estamos tan ocupadas y tan centradas en nosotras mismas, que quizá ni estamos pensando o conscientes de que, wow, todo lo que hago y digo, mis hijos están viendo, ¿sí? Entonces, debemos hacerlo conscientemente. Y la otra cosa es sin excusas y sin disculpas. No debes buscar pretexto para no intentar, ¿sí? Y tampoco debes disculparte por instruir intencionalmente a tu hijo en la fe de Dios.
Mira, la palabra inculcar, yo sé que lo usamos mucho hablando de los religiosos que inculcan su fe así nomás como una tradición, una carga, y no debes dejarlo, no puedes dejarlo. Pero inculcar quiere decir infundir con firmeza en el ánimo de alguien una idea o sentimiento. Como dicen, por ejemplo, inculcaron sus hijos del buen higiene, ¿verdad? De lavar sus manos, de lavar sus dientes. No viene naturalmente, ¿verdad? No les nace ser muy limpios, ¿verdad? Entonces es algo que como papás, como mamás tenemos que inculcar. Igual con la fe. Yo lo veo así, hermanas. Que inculcar la fe de Cristo no es forzar ni amenazar con el repudio si no lo hagan, pero es intentar de despertar en ellos y inspirar en ellos la fe en Dios, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo hacerlo intencionalmente con palabras primero y luego vamos a ver con hechos. Deuteronomio 6, por favor, si pueden ir ahí. Deuteronomio 6. ¿Sabes? Quizá habrá cristianos que dirán que, mira, las cosas han cambiado, ya no debemos ser tan duras, ya debemos buscar otra estrategia, ¿verdad? Más relevante. Pues yo quiero ver a la Biblia, nuestra guía, y ver si no vemos ahí que Dios espera de nosotras instruir intencionalmente con palabras. Deuteronomio 6, 5 a 7 dice así: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Ok, vamos, no es muy confuso aquí, ¿verdad? Pero vamos a observar primero la base aquí. La base es que Dios esperaba primero que los papás cultivaran su relación con Él. Dice allí amarle con todo y luego dice que estarán sobre tu corazón. Antes que puedas hablar con alguien más de, mira, me pasó eso, pues tiene que llegar a nuestro corazón primero. Y así fue aquí en este versículo. Y luego después viene la transmisión, ¿verdad? A los hijos. Dice aquí, pues, que dice en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantas. Es prácticamente todos los días, ¿verdad? Entonces, Dios esperaba que ellos mencionaran esas cosas a sus hijos de manera intencional y habitual, como, sí, diario, ¿sí? No sermones, pero que Dios es parte de nuestra vida, ¿verdad? Debe ser, ¿ok? Vamos a brincar al versículo 20 a 24. 20 a 24, el mismo capítulo. Dice, cuando mañana te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y derechos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con su mano fuerte. Y dio Jehová señales y milagros grandes y nocivos en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y sacónos de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y mandónos Jehová que ejecutásemos todos esos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, porque nos vaya bien todos los días y para que nos dé vida como hoy. ¿Has observado que los hijos sí hagan preguntas? Sí hacen preguntas, ¿verdad? Mi hija estaba hablando de mi nieta, la más grande, y sí, me regañó el otro día cuando yo dije, no, es que los viejos ya no tienen bebés, ya pasa el tiempo y ya no es cierto, mi papá. También ella cuando apenas estaba, yo creo como hace 2 años, cuando tuvo 3 años, y estaba empezando a escuchar la palabra pecador, que todos son pecadores, y ¿por qué necesitamos policía? Pues porque somos pecadores, ¿sí? Los que roban y todo eso. Y él llegaba a decir, abuela, ¿es pecador allí? ¿Él es pecador? Sí,
Sí, pero... pero pues sí, a los tres es difícil. Pero están escuchando y luego preguntan. ¿Sí? Mira cómo empieza a decir, vas a decirlos, repetirlos en la día, en la noche, acostarte. Y luego dice, ¿y cuando tu hijo te pregunta? Dios sabe que nos van a preguntar. ¿Estás preparada para contestar? Debemos responder no solamente con Dios dice aquí, pero con nuestro testimonio. Mira cómo ellos lo hicieron. Míralo, dice aquí. Mira, Jehová nos sacó por su mano fuerte. Luego dice, delante de nuestros ojos hizo todo eso, para traernos y mandónos esa cosa, para que nos vaya bien. Eso también es muy importante, que sepan el por qué. ¿Por qué hacemos todo eso? ¿Por qué nos está repitiendo día, noche, todas esas historias? Es por un propósito. ¿Has visto algo de Dios? De su mano ha llegado bendiciones a tu vida. Entonces, platícalo con tus hijos, ¿sí? En sinceridad, porque eso sí les va a hablar. Ellos deben entender el porqué. Y no basta solamente demandar obediencia de tus hijos, ¿sí? No, pórtate bien, siéntate. Hay una reunión, no, que no hagas ruido, no. Está bien, hermanas, pero hay que tener poquitos de educación con ellos también y instruir intencionalmente el por qué hacemos todo, ¿sí? Ok, vamos a ver unos otros versículos, porque por si no estás convencida de que Dios sí quiere que decimos con palabras a nuestros hijos cosas de la fe. Salmo 78, 2 a 4. Salmo 78, 2 a 4. Dice así. Si quieren buscar, pueden buscar. Voy a leerlo. Dice, abriré mi boca en parábola. Hablaré cosas reservadas de antiguo, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. No la encubriremos a tus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza, sus maravillas que hizo. No es solo leer la Biblia y cumplir tu deber y ya, ok, ya, vamos a leer el capítulo rápido porque tenemos que ir a la escuela. ¿Verdad? Yo sé, hay momentos así, créeme, yo lo sé. Pero es abrir, es importante aquí, él dice, abriré mi boca, ¿en qué? Parábola. Cristo usó mucho las parábolas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que entendieran, ¿verdad? Necesitaban comprender de veras. Entonces, eso me tocó mucho, es contar a tus hijos con historias, con ilustraciones, con preguntas a ellos, ¿verdad? Eso sí les va a hacerlo más vivo, más real en sus ojos, ¿sí? Imagínate la generación que caminó por el mar Bermejo, que Dios abrió, ¿verdad? Bastaría a ellos, a sus hijos y nietos y bisnietos, solamente leer, y luego pasamos por tierra seca y no, pues imagina cómo van a describir eso. No vas a creerlo, hijo, de veras no vas a creer sus ojos, ¿sí? Ok, quizás no has caminado por tierra seca en el mar, nosotras, ¿sí? Pero Dios te ha dado algo, una experiencia que todavía hasta la fecha te hace llorar pensándolo. Salmo 145, otro versículo. Salmo 145, 4 a 5. Y para que sepan, hay muchos versículos, pero nomás escogí algunos. Dice Salmo 45, versículo 4 a 5. Generación a generación narrará tus obras y anunciarán tus valentías, la hermosura de tu gloria, de tu magnificencia y tus hechos maravillosos. Hablaré. Es hablar, ¿verdad, hermanas? Ok. Proverbios 1:8, el famoso versículo, oye, hijo mío, la doctrina de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Cómo damos direcciones a alguien? Si alguien está perdido y pasa ahorita, ¿a dónde es ese? Vamos a hacer nomás así. No, abrir la boca y decir, das vuelta aquí y para allá. Así siempre es muy fácil. Me gustaba Toluca mucho. Entonces, dirección, palabras, ¿ok?
¿Recuerdas a Salomón en Proverbios, verdad? Está lleno ese libro de tesoros. Pero constantemente él daba a su hijo instrucción, ¿verdad? Y tú recuerdas que fue sutilmente insinuando a su hijo. Mira, no fue así. Fue de lo contrario. Él da advertencias muy profundas, directas y duras. Pero con él frase siempre, hijo mío. Son nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, queremos implorar a ellos escuchar, pero sí hay que tener pláticas difíciles, ¿sí? Efesios 6:4. Efesios 6:4. Dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Es el versículo favorito de todos los hijos, ¿verdad? Yo sí lo sé también con mi papá. Pero dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Te pregunto también, ¿cómo se hace la amonestación? ¿Con señas? No, se hace con palabras, ¿sí, hermanas? Ok. Digo todo eso para que no se disculpan por instruir a tus hijos con intención y con palabras, ¿sí, hermanas? Ok, el último que quiero ver aquí, 2 de Timoteo 2, versículo 1 al 7. No vamos a leer todo, nomás quiero que se enfoquen en unas frases, pero pueden apuntarlo y leerlo más tarde. 2 de Timoteo, capítulo 2, del 1 al 7. Pablo aquí está escribiendo a Timoteo, un hijo suyo espiritual, ¿sí? Y yo creo que podemos tomarlo como un ejemplo de cómo hablar a nuestros hijos carnales. Y él, hablando a Timoteo, está encargando cosas a él. Y él está dando a él una dura exhortación a la dura realidad de la vida. Y sí, hermanas, es menester decir cosas difíciles. No nos gusta, pero es menester. Queremos preparar a nuestros hijos, ¿no? Dice aquí, dentro del texto, dice, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Es como decir, vas a tener que ser fuerte, hijo. Y luego, más abajo dice, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Otra vez, pensando en que la guerra espiritual es real y sufrirás. ¿Sí? No es como, todo bien, mi rey. No, es, vas a sufrir, hijo mío. ¿Sí? Pero te amo. Y Dios te ama. Y el último dice, para recibir los frutos, bueno, dice, perdón, ¿alguien puede leer? Segundo de Timoteo 1, habla de que para recibir los frutos es menester trabajar. Dice, ok, 6, versículo 6. El labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. Wow, es muy profundo, ¿verdad? No, es algo obvio, pero a veces tenemos que decirlo, aún lo obvio a nuestros hijos. Hijo, tú quieres que yo te compro esto y esto y esto y no quieres sacar la basura, hacer nada en la casa. No, para recibir frutos hay que trabajar, ¿verdad? Entonces, también Pablo nos da el ejemplo de hablar con palabras para instruir y dirigir intencionalmente. Ok, entonces, aparte de instruir con palabras, también es con hechos, ¿verdad? Vamos a ir a Hebreos 11, versículo 5. Y los hechos son nuestro testimonio. Y sabes que somos muy cuidadosas, ¿verdad? De nuestro testimonio en la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué tal en la casa? Donde los ojos te ven de tus chiquitos y te conocen mejor que nadie más, aparte de tu esposo, ¿sí? Nuestro testimonio es muy importante, que respalda nuestra instrucción con palabras, porque si no, no sirve para nada. Por 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces su testimonio sí fue con Dios, pero
lo menciona aquí que antes que fuese traspuesto. Entonces, en la tierra tuvo testimonio de haber agradado a Dios delante de los hombres. Pues piensa en tu testimonio, ¿verdad? Tu testimonio de fe. Y sabemos que es principalmente evidente en nuestros hechos, ¿sí? Nuestras acciones, delante de tus hijos. Santiago 2, 20 y 26. Santiago 2, 20 y 26. Dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Más abajo dice, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Entonces, es importante las palabras, muy importante, pero también los hechos. Vamos a ver Efesios capítulo 5. Hablando de nuestros hechos, hermanos, nuestras acciones, ¿verdad? Nuestras reacciones. Vamos a leer versículo 1 de Efesios capítulo 5. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5, 1. ¿Sí? Perdón. Okay. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esta palabra imitadores es muy impactante para este estudio del legado de la fe, porque es lo que van a hacer nuestros hijos, lo queremos o no, ¿verdad? Pero si deseamos que nuestros hijos imitan nuestra fe, considera pues qué acciones les estoy dando para que imiten, no palabras, porque quizá pueden, no sé, decir todo el Salmo 23, qué bien, pero también van a imitar tus acciones. ¿Qué están observando de nuestro testimonio, verdad, en la casa? Y cuidado, porque muchas veces las acciones gritan más fuerte que nuestras palabras. Vamos a bajar al versículo 8. Y aquí está diciendo más de cómo andar, cómo ser imitadores de Dios. Dice en versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Debemos dejar que la luz de Cristo en nosotros brille ante ellos, y así van a ser instruidos de nuestras acciones, ¿sí? Unos ejemplos rápidos de cómo podemos andar así como hijos de luz. Orar con ellos, ¿sí? Acciones que involucran a ellos o que por lo menos pueden estar viendo. Mira lo que hace mi mamá. ¿Qué tal servir a tus hijos? No nos gusta servir, ¿verdad? Pero nos gusta a nuestros hijos, ¿verdad? Servir la mayoría del tiempo, porque es natural tener ese amor y cuidado. Pero ¿qué tal aun cuando hacen caras? Los que tienen jóvenes, ¿sí? Mira, no ves a sus caras. Dice en Colosenses, es mi sugerencia. A Colosenses 3, 23, ve arriba, ve abajo, ve a su brazo, pero no ves a su corazón. Dice en Colosenses 3, 23, de ánimo como al Señor y no a los hombres. No hacerlo a ellos como, ok, me va a apreciar mucho por lo que yo hice y luego, y tú, bien desanimada, ¿sí? No, el único que nos puede dar ánimo en ese labor es Dios, ¿sí? ¿Y qué tal servir a otros? Servir a otros en la iglesia, ¿sí? En nuestra familia extendida, ¿sí? Pero en la iglesia hay mucha oportunidad para demostrar su fe en acción delante de tus hijos. Yo tengo muchas memorias de mis papás. Mis papás fueron misioneros primero en Colombia, en Sudamérica, así se dice, América Sur, Sudamérica. Y yo tenía como 5 años y estuvimos allí como 3 años. Y yo recuerdo, no recuerdo mucho por esa edad, pero tengo como momentos que yo recuerdo. Y yo recuerdo a mi mamá llevándome por las montañas Andes, así se dice, subiendo en mucho lodo y todo, a una casa bien humilde de una hermana y muchas hermanas allí orando.
Yo ni sabía, hermanas, a mí ni sabía la importancia de la oración, ni sabía por qué estaban orando, pero yo sí recuerdo haber usado el café con azúcar y hasta la fecha pongo mucho azúcar. Pero lo que me impactó fue que mi mamá fue constante y fiel. Y yo no recuerdo a ella quejándose. Gloria a Dios. Porque siempre los martes, madre, no debemos de nada. No, yo no puedo. Fue impactante para mí su servicio a otros. Porque así demostraba su servicio a Dios. Como leímos, no a los hombres, pero de ánimo como al Señor. ¿Sí? Y me impacta hasta la fecha ese testimonio de mi mamá. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gracias, Señor. Y como digo, 50 años sin poder ser salva. Amén. Gracias, Señor. Y lástima, recuerdo muchas veces que yo sí me quejé. Sí. Quejé de ir a reuniones a veces con mi hija, en mi mano. Cuidado, hermanas. No queremos lamentar mucho al final de nuestra vida, ¿verdad? Ok, vamos a seguir en Efesios, ¿sí? Seguimos leyendo. ¿Alguien puede leer versículos 10 y 11, por favor? Efesios 5, 10 y 11. Aprobando lo que es agradable al Señor, y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien de las luz. Gracias, hermana. Ok, mira, todavía está hablando del andar como hijo, hija de luz, ¿verdad? Y aquí nos está mostrando una mezcla ahora de lo que hemos hablado, acciones y palabras. ¿Y cómo sé eso? Porque mira, dice en el 10, aprobando lo que es agradable al Señor y redarguyendo las obras infructuosas de las tinieblas. Piénsalo en el contexto de criar a tus hijos, de hablar cosas en el camino, cuando se levantan y también acciones, ¿verdad? Una parte muy importante de tu andar es aprobar y redarguir. Y para que sepan, necesitas hablar para hacerlo. Otra vez, ¿sí? Entonces, redarguyendo las obras, ¿sí? Salomón, como había dicho en Proverbios, habla mucho, muy específico, de aprobar y redarguir ciertas actividades, ¿verdad? Dice cosas así: a su hijo mío, no andes en el camino con ellos, no consientes con los pecadores, aparte tu pie de sus veredas. ¿Por qué andarás ciego con la ajena, verdad? Salomón no guardó sus palabras para no ofender a su hijo. Él supo, hay unos momentos y se va volando el tiempo. Entonces tengo poquito tiempo, quiero aprovecharlo, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo está diciendo que andar como hija de luz parte, y vamos a aplicarlo a nuestro testimonio delante de nuestros hijos, es redarguir y aprobar lo que es bueno, ¿sí? Entonces no solamente es redarguir y hasta ahí, no debes andar con él y ya está. ¿Sabes qué? Habrá momentos cruciales y difíciles en los que Dios te va a exigir que hagas más que redarguir. Y te va a exigir a estorbar a ellos. Vamos a ver 1 Samuel. 1 Samuel 2. Es muy importante redarguir, pero habrá veces, hermanas, cuando tendrás que hacer una decisión, por lo menos intentar estorbar un camino malo en tu hijo, en tu hija. 1 Samuel capítulo 2. Vamos a ir al versículo 22. No voy a leer toda la historia, pero creo que ustedes, la mayoría quizás saben de ese pues, sacerdote de Dios. Era ministrando, él era un hombre de Dios. Ministraba en el templo, se llamaba Elí. Pero vamos a leer qué pasó aquí con sus hijos. 1 Samuel 2, 22 al 24. Dice así:
¿Primera? Ok, sí. Eli empero era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de testimonio. Está algo muy malo, ¿verdad? Y díjoles, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, que hacéis pecar al pueblo de Jehová. Bueno, qué bien que él huyó, ¿verdad? Vamos a ir al versículo 29. Aquí son las palabras de Dios para Eli, el papá de esos hijos. Dice así, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ya ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me tuvieron en poco serán viles. Wow. Dios le juzgó por honrar más a sus hijos que a Dios. Brincamos a capítulo 3, versículo 13. Y aquí viene la palabra estorbar. Y está hablando Dios aquí de que al que va a confrontar a Elí, dice, y mostraréle que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado. Dios dice, él sabe. A veces hacemos, ¿cómo dice? Gorda la vista gorda. Gracias. Sí, ¿verdad? Sí. Pero él hizo todo. Y luego dice, no los has estorbado. Dios se juzgó por honrar a sus hijos más que a Dios y de no estorbar a sus hijos en su pecado. Y ahí también Dios vimos que Él dice algo muy importante, yo honraré a los que me honran. Este relato muestra ciertas expectativas, yo creo, de Dios, que tiene todavía para los padres. Quizás estés pensando, pero ¿qué pudo Eli haber hecho, verdad, para estorbarlos? O quizás estás pensando, ¿cómo se supone que yo puedo estorbar a mis hijos en su pecado? Estoy regañando. Sí, estoy regañando, redarguyendo. Pero sabes, hermanos, yo creo que si de veras, sinceramente, lo consideramos, podemos admitir que nosotras como mamás, somos especiales, ¿verdad? Esa conexión que tenemos con nuestros hijos. Como mamás, muchas veces, sí tenemos el poder de estorbar, por lo menos intentar estorbar, pero preferimos ignorar o simplemente desaprobar, como Eli que dice, ay, hijos míos, ¿por qué haces eso? Perdón, puse un toque mexicano y ay, hijos míos. Pero así somos a veces, ¿verdad? Como, ay, ¿por qué haces eso? Y dicen, no digas a papá, ok, pero no lo hagas de nuevo, ya deja de hablar con ese muchacho, ya te digo. Pero luego haces tu comida y estás con tu serie, ¿verdad? Ya no te ¿qué no dijo? Mayra. Sí. Mira, preocúpate un poquito, ¿sí? Involúcrate. Tu hija, tu hijo quizá no va a ser tu mejor amigo, pero tú debes ser el suyo. ¿Y qué hace el amigo? Pues ama, ¿verdad? Y parte del amor es estorbar cuando andan y van en mal camino, ¿verdad? Ok, vamos a seguir. La otra cosa que dice en Efesios 5, en 11, dice, aprobando lo que es agradable. Entonces no es puro regaño, pero es prohibir algo sin razón. Es
de razonar con ellos y aprobar lo que es bueno. ¿Sabes qué? Hay cosas buenas en esta vida para un cristiano. No es una vida de, oh, pobre de mí, no puedo hacer eso, no puedo hacer lo otro, mi mamá prohíbe eso. No, pues vamos a hablar de todo lo que sí podemos hacer. ¿Sí? Entonces, otra vez regreso al libro de Proverbios para un ejemplo. ¿Sí? Vemos a Salomón razonando, ¿verdad? Y explicando los beneficios de seguir a Dios, ¿sí? Voy a leer algunas frases que él dice. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Amén. Esto es una cosa buena para decir a tus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué tal? El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará, ¿qué? Misericordia. Wow. Hablando de una fuente, ¿verdad? Pablo también nos da ejemplo de eso en el Nuevo Testamento. Él dice frases así: la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Es aprobar lo que es agradable a Dios, ¿verdad? Él también dice algo como: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Y luego dice: pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a los que te oyeren. Como te vas a salvar de mucho dolor. Sí. Tengas cuidado de ti mismo, ¿verdad? Entonces, aprobando lo que es agradable. Es parte de instruir intencionalmente con palabras, pero también con acciones. Ok, otra manera de transmitir nuestra fe. Primero vimos que transmitimos nuestra fe con intención, ¿verdad? Y es instruir intencionalmente en palabras y hechos. Luego vamos a ver que debemos vivir nuestra fe con prudencia. Humildad es parte de la prudencia. Es muy prudente ser humilde, ¿verdad? Con tus hijos. Pero a veces llegamos a ser siempre soberbios con ellos, siempre orgullosas. Y tenemos que tener cuidado, hermanas. Una raíz de orgullo o soberbia puede enredar todos nuestros esfuerzos que estamos intentando hacer, pero un poquito de soberbia, tus hijos como te apagan, ¿verdad? Ellos te conocen mejor que nadie. Entonces piensa en algunas cosas. ¿Estoy yo motivada por lo que otros piensan de mi familia? Mi mayor preocupación es cómo seré juzgada como madre si mi hijo no sigue el camino de la fe. La sociedad nos ha engañado de que, pues, miramos nuestra importancia o nuestro éxito en los logros de nuestros hijos, ¿sí? Y también ha llegado a la iglesia a veces. Y no debe ser así. Sí, la vida en familia es importante para Dios, que seamos testimonios en familia, pero a veces elevamos el estándar tan alto que nuestros hijos ni pueden, ¿sí? Y eso nos llega a ser un ídolo a nosotros. Andan bien. Y incluso nos encontramos juzgándonos unas a otras. Ay, las hermanas, ¿verdad? Cuidado, hermanos. No debe pasar así. Recuerda, cada quien es responsable, cada quien. No pongas esa carga sobre tu hermana, de sus hijos. No lo hagas. Créeme, ella ya lo está haciendo. Ella misma. Debemos apoyarla. Ok, parte de la humildad puede ser enredado de soberbia cuando llega el egocentrismo. Yo, de madre joven, siempre quería tener muy presente en mi mente un sermón que predicó mi cuñado acerca de la crianza de mis hijos. Y él dijo algo, una frase. Él dijo: no se trata de ti. Y la verdad, hermanos, muchas veces nuestras acciones y reacciones a nuestros hijos son egocéntricas. Sí, es cierto. Y llegamos a degradarlos y a guardar rencor en nuestro corazón hacia ellos.
por el dolor que nos ha causado, ¿verdad? Con sus decisiones o sus actitudes. Cuidado con eso. No se trata de ti. Estamos hablando de una vida que tú tienes mucho impacto. Cuidado. Sé prudente en el control. Es otro rama de la soberbia o el orgullo, el control. Ya es tiempo de renunciar a nuestra obsesión por controlar el éxito de nuestro hijo, ¿verdad? Vamos a Mateo 10:37, por favor. Mateo 10:37. Dice Mateo 10:37. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿Es posible amar demasiado a nuestros hijos? ¿Lo has pensado? Sí, yo creo que es posible. Mira, conocemos el punto principal aquí de que Dios debe ser primero, ¿verdad? Pero vamos a pensarlo en otra perspectiva. Considerar, quizá amamos mucho en exceso la versión ideal de nuestro hijo que tenemos ya en nuestra mente, ¿verdad? Hemos construido en nuestra mente, ojalá mi hija, mi hijo, esto, ya tenemos la lista, ¿verdad? Algunas madres cristianas, sin saberlo, se obsesionan tanto con el éxito mundano o espiritual de sus hijos que se convierte su amor a ellos, se transforma a una obsesión centrada en expectativas irreales de perfección y santidad. Al final se convierte en una carga indebida para ti, pero principalmente para tu hijo. Para transmitir una fe a nuestros hijos es menester vivir tu fe con humildad, hermanos. Y tener siempre presente que Dios te los ha prestado temporalmente, no son tu posesión. Mira, no me tiran manzanas ni nada, pero no son tuyas, la verdad. ¿Sí? Entonces, amarlos en cualquier estado o versión en que se encuentran hoy mismo. Siempre dándoles espacio para el fracaso, para el arrepentimiento y para la restauración. Y a fin de cuentas, encomendar la fe de ellos a Dios y confiar en su provisión para darles entendimiento. Segunda de Timoteo 2:7 dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El Señor es quien da entendimiento en todo, ¿verdad? A veces es necesario guardar silencio, lo cual es difícil para nosotras mujeres. Otra vez. Otra parte de ser prudente, vivir tu fe con prudencia delante de tus hijos, es en sinceridad y simplicidad. Si quieren ir a 2 Corintios 1:12. 2 Corintios 1:12. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, más con la gracia de Dios, hemos conversado en el mundo, y muy más con vosotros. Es prudente, hermanas, que nuestra conversación o nuestra conducta, lo que quiere decir aquí, en todos lados, pero muy más con nuestros hijos, sea en la simplicidad y sinceridad de Dios. No con sabiduría carnal. Tu carne va a querer dar muchos consejos, ¿sí? Más con la gracia de Dios. Confía que la gracia de Dios obrará fe en tus hijos, ¿sí? Estamos hablando este fin de semana, ¿verdad? En lo que agrada a Dios, ¿sí? Agradando a Dios a través de la fe. Hemos visto tantas bonitas descripciones y definiciones de fe. Confianza, confiar, ¿verdad? Dios obrará. Cualquier confianza en nuestros propios esfuerzos o tácticas pondrá en peligro la vida de fe que anhelas tanto ver en tus hijos.
Segunda de Corintios 11:3. Dice, no tienen que ir ahí, nomás quiero decir que menciona que hay simplicidad en Cristo. ¿Sabes que el opuesto de ese tipo de simplicidad es astucia? Las mujeres somos muy astutas a veces, aún con nuestros hijos. Yo puedo testificar porque yo soy mamá, ¿ok? Entonces, no estoy juzgando a nadie, pero yo sé porque soy mamá. La astucia entra y a veces ni lo reconoces. Piensas, no, estoy cuidando, estoy guardando, estoy amonestando. Pero a veces es ser astuta. Y la astucia puede manifestarse en nuestra vida con nuestros hijos, de esconder de ellos lo difícil que es la vida de la fe. No debemos fingir que, nunca te digo mal, ¿verdad? Si nos ven llorar, está bien. No debemos estar llorando todos los días en nuestro closet, no. Pero ¿sabes qué? Yo vi a mis papás pasar por pruebas. ¿Qué tal? Yo no lo reconocí en el momento, pero ahora pensándolo, fue parte de ese fundamento de fe. Ver que fueron seres humanos reales. No fingir, hermanas. ¿O qué tal intentando presionar o manipular a nuestros hijos que sirven a Dios con el mismo celo de nosotros, ¿verdad? Usando métodos carnales para espantarlos. Casi como cuando decimos, la policía te va a llevar si no te portas bien. Lo hacemos espiritualmente a veces tú también, hermano. Tú no sabes cómo Dios va a castigarlos. Puede ser nomás algo de dentro de ellos. Cuidado. No eres el Espíritu Santo. No manipulas a tus hijos a seguir a Dios. Deja que Dios haga eso. Y cuidado con la hipocresía. Son muy listos nuestros hijos. Como dije, viven con nosotras y pueden distinguir muy bien si tú estás sirviendo en sinceridad o sirviendo al ojo. Y no te enfades si observas que ellos no valoren esta fe como algo precioso ahorita. Espera. ¿Sí? Espera en Dios. En realidad eso es normal. Personalmente yo recuerdo haberme molestado muchas veces por los hábitos que me imponían, por decir, memorizar versículos y ir a las reuniones. Y créeme, mi papá, como fue soldado por un tiempo, él era muy meticuloso. Sí. Y llegaba a ser a veces como, otra vez. Había una canción que él nos obligaba a cantar muchas veces. Cuando me veía con mala actitud, de niños cantábamos esa canción y dice, dime Karen, amas a Cristo. Y yo tenía que decir, yo sí amo a Cristo. Y luego decía, segura que amas a Cristo. Y yo, segura que amo a Cristo. Y luego, dime por qué amas a Cristo. Y yo, te diré por qué amo a Cristo. Y todos juntos la familia, porque Él nos amó primero. Oh, cómo amo a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Perdón. Te digo, esto fue muy impactante para mí. Pero espero que estoy transmitiendo lo que debo. Cuidado, hermanas. La astucia puede impedir mucho, ¿sí? No te enfades. No van a ser tu clon en la fe. Pero puedes inspirarlos. Que lo hagas con prudencia, con sinceridad y con simplicidad.
Estas luchas son parte del desarrollo de su fe de ellos. Tu parte es tener paciencia, orar por ellos y dejar que Dios obra en ellos. Es manera de vivir tu fe con sinceridad y simplicidad, sin astucia. Además, no intentas dictar a tus hijos ni empujarlos hacia el ministerio. Yo sé que es algo valioso a muchas de ustedes por la manera que Dios entró en sus vidas, ¿verdad? Que alguien llegó a tu calle, alguien, un predicador, ¿verdad? Entonces aprecian mucho el ministerio. Y yo aprecio eso de ustedes. Porque en el ministerio donde yo estoy, a veces necesitamos eso, ver el aprecio, ¿sí? Recordar qué importante es. Pero no quiere decir que todos los hijos tienen que ser predicadores, ¿sí? Cuidado. Cuando preguntamos a una mamá embarazada, ¿verdad? Vemos su panza, qué bonita, como la panza de mi hija. Y le preguntamos, ¿quieres niño o niña? ¿Y qué es la respuesta común? Que Dios me bendiga, que venga bien. Que venga bien, que sea sano, ¿verdad? No, solo eso, la verdad no me importa. Ojalá sea nuestra respuesta si alguien nos pregunta, ¿quieres que tu hijo sea misionero? ¿Quieres que tu hija se casa con un misionero? Claro, queremos y qué glorioso sería, pero ojalá nuestra respuesta es, quiero que tengan una relación profunda y sana con el Señor Jesucristo. Quiero que le amen. Amén. ¿Y sabes qué, hermanas? Si no supiste, el servir a Cristo puede llegar y puede ser de muchas maneras. Ser un miembro fiel de una iglesia local. Ser un guerrero de oración, como mi papá. Hubiera dicho a Vicky, ¿sabes qué? Quizá no soy la indicada. La verdad, tengo una herencia increíble de fe. Gloria a Dios. Amén. Y no lo merezco, es la gracia de Dios. Gracias, Señor. Pero vi ministerios invisibles y poco estimados que de veras yo anhelo para mi hija. Yo siempre anhelaba eso para mi hija. La verdad, mi hija me bendice tanto. Gloria a Dios. Es una mujer de fe. Aunque ni parezca mujer, ¿verdad? Bueno, para mí parece jovencita. Parece que tiene 14 años, pero es una mujer de fe. Me ha animado la fe desde que tuvo como 10 años. Tuvimos problemas una vez en la frontera. Y yo, espantada. Y ella atrás una voz chiquita que me dice, Dios nos cuida, mamá. No hay problema porque estás llorando. Me están viendo, hermanas. Cuidado. Gracias a Dios por ella. Y gracias a Dios que hay tantas maneras de servir a Cristo. Entonces no impones algo en ellos. Que no es nuestra labor. Es de Dios. Él obra. Él mueve y Él indica, ¿verdad? Ok. Perdón, hermanas. Vamos a seguir. La última cosa en este punto de vivir tu fe con prudencia es vivir tu fe con misericordia. Es muy prudente amar la misericordia. Miqueas 6:8 nos dice amar la misericordia, ¿verdad? Y cuando se trata de instruir y vivir la fe en frente de nuestros hijos, wow, qué prudente es amar la misericordia. Y es fácil decir que lo amamos cuando pensamos en cómo Dios nos ha tratado a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a veces demostramos desprecio por la misericordia en la forma que tratamos a nuestro hijo descarriado? Tendemos a ser muy duras y poco compasivas con nuestros hijos. Hay un comentario muy común entre hijos de pastores
Dicen, a menudo me siento presionado para ser un super cristiano y siento ni tener espacio para cometer errores sin la mirada de la congregación y la desilusión de mis padres. No podemos controlar las miradas de la congregación, hermanos. Bueno, sí puedes. Si eres miembro de congregación, no lo hagas. Y sí te estoy exhortando porque soy vieja. Aunque no parezca. Pero como papás, como mamá, tu labor es darles ese espacio. No preocuparte tú de las miradas. ¿Qué? ¿Y qué? Dios es quien va a juzgar al final. Nuestros hijos, aunque sean criados en el camino de la fe, van a flaquear, dudarán, cometerán errores. Ojalá que no sea sorpresa para ustedes. Pero Dios, nuestro ejemplo de un Padre perfecto, demuestra misericordia a sus hijos siendo lento para la ira, compadeciendo de nosotras, porque Él conoce nuestra condición. Acuérdate que somos polvo. Pues tú acuérdate de la condición de tus hijos, sus etapas, sus debilidades, su inmadurez, y tenga compasión de ellos. Yo crecí en un hogar cristiano, padres misioneros. Luego de que regresaron de Colombia, mi papá fue pastor toda mi vida. Y luego de viejos, cuando yo había salido, ellos fueron a Turquía por 10 años. Bueno, voy a estar todo su papel de marido. Y sí, no fueron perfectos ellos, pero yo recuerdo sus instrucciones y sus testimonios fieles. Y cuando yo personalmente, hermanas, yo me desvié del camino del Señor cuando era joven. Van a conocer a mi esposo ahorita. Pero yo me desvié. Supe toda mi vida. Memoricé versículos acerca de que no debo juntarme pues, con un infiel, ¿verdad? Y si lo hice, y no digo nomás para, ojalá, ayudar a ustedes. Pero yo recuerdo, yo pensé que estaba escondiendo todo de mis pastores. Mis papás en ese momento estaban en Canadá aprendiendo la lengua de Turquía. Y yo no quería que supieran cómo yo andaba. Yo temía mucho su reacción de destitución. Pero resulta que impactante fue que su reacción fue misericordiosa y compasiva. Y resplandeció para iluminar el camino de arrepentimiento y restauración. Sí, claro, estaban decepcionados, pero su prioridad y enfoque era mi retorno a un caminar pacífico con mi Salvador. Ellos supieron que no se trató de ellos. Salmo 119, si pueden ir ahí, hermanas. Por favor, Salmo 119. Yo ni sé qué hora es, perdón si voy muy largo. 119, versículo 76. Ya me están conociendo muy bien, ¿verdad? 76 dice, sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. ¿Por qué será que la misericordia de Dios nos consuela como nada ni nadie puede hacernos? Gracias, Señor. Yo lo estaba pensando. Gracias. Yo creo que es porque nos humilla y nos asombra. Gracias. Que estamos recibiendo una misericordia que no merecemos
de una fuente que hemos decepcionado. Hermanas, te imploro, deja que tu misericordia consuele a tu hijo que te ha decepcionado. Refleja la misericordia de Dios hacia tu hijo, para que tu hijo anhela buscar a Dios, la fuente perfecta de misericordia eterna. Gloria a Cristo. Dice en Efesios, por tanto, no seas imprudentes, sino entendidas de cuál sea la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude a instruir con prudencia, entendimiento, demostrando humildad, sinceridad y misericordia. La última manera de transmitir nuestra fe a nuestros hijos que les voy a hablar es vivir tu fe en privado. Suena extraño, espérame. Ya vimos vivir tu fe con intención, con prudencia, y eso todo es por afuera, ¿verdad? Tus actitudes, reacciones, tus palabras. Pero vive tu fe en privado. Estoy hablando de cultivar tu relación personal con Jesucristo en privado. Claro, no quita la responsabilidad de juntar con tu familia y leer y orar y platicar, como vimos, de las grandezas de Dios. Pero tu tiempo personal con Dios debes intentar hacerlo en privado, no como los fariseos queriendo ser vistos. A veces queremos sentar en el sofá, ¿verdad?, con nuestra Biblia y café, cuando nuestros hijos están preparándose para la escuela y nos vemos muy santitas ahí. Estoy teniendo mi tiempo con el Señor. Hazlo en privado, hermano. ¿Sabes qué? Yo sé, quieres impactarlos, quieres que se fijan qué tan importante es. Pero créame, si tu firme prioridad es hacerlo en privado, esa fe privada será profunda y será verdaderamente sincero y arraigado en el deseo de complacer solamente a Cristo. De llamar la atención a Cristo. Cristo, aquí estoy. Háblame, ayúdame. Tu relación íntima con el Señor, con tu Salvador, brillará entonces en tus actitudes, en tus reacciones ante los problemas, en tu relación matrimonial, que es tan impactante a tus hijos, en tus relaciones con los hermanos en la iglesia. Y sabes que tus hijos sí lo observarán. Quizás estás atrás de una puerta, pero lo van a observar en tu vida, en tu testimonio. Y así, otra vez, no hubiera puesto muchos ejemplos de mis papás, pero ojalá ayudar. Mis papás, yo recuerdo así. Sin duda yo observé sus acciones, su fidelidad, su servicio visible, su dedicación a orar por muchos, por ofrendar a misioneros, ser fiel a las reuniones. Sí, observé. Pero más impactante fue observar su calma en medio de tormenta, su humildad ante ofensas. Y todo eso es un producto de una relación de fe personal y privado con Jesucristo, tu Salvador. ¿Será que no estamos viendo que nuestra fe produzca fe en nuestros hijos porque hemos descuidado nuestra fe privada? Es algo para pensar y considerar, hermanos. Entonces, como vimos que se requiere mucho de alguien que ha recibido mucho será demandado, ¿verdad? Entonces, ojalá has visto qué se requiere de nosotras como mamás. Requiere que vivas tu fe delante de tus hijos, no en forma superficial, con una placa decorativa que dice, vivo por fe. Viva una fe
real, hermanos. Que vale la pena seguir. Una fe auténtica en todos los aspectos de tu vida que la semana hablaron en esos días, en todos esos aspectos. Bueno, para concluir, nomás quiero externar. Olvidé que estoy aquí. Quizás te has preguntado, ¿dónde están los hijos de esta generación? ¿Dónde están los hijos de pastores, de misioneros? ¿Qué pasó con su fe? Nos quejamos, ¿verdad?, de no ver convicción ni celo en nuestros jóvenes, en su caminar personal con Cristo, en la evangelización, en sus pruebas, en escoger su pareja, en asistir y servir fielmente a su iglesia. Claro, puede ser que el desánimo y destrucción de algunos de ellos sucedió por su propia cuenta y decisiones. ¿Sabes? Estaba leyendo un libro de un señor que se llama Michael Pearl, creo que quizás unas han leído su libro de Entrenar un hijo. Y él habla de por qué los hijos abandonan el banco de la fe. Y dice, él ha hablado con muchos hijos y muchos papás y dice, la razón principal que hijos abandonan el barco de la fe porque los padres hacen que el viaje sea despreciable. Wow. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y no estoy aquí para condenar, hermanas. Yo sé que están haciendo la lucha, la mayoría de ustedes, y gracias a Dios. Pero él dice, cuando el ejemplo es mal, las palabras nunca pueden ser lo suficientemente correctas, porque nuestra actitud grita más fuerte que nuestras palabras. Entonces, vale la pena examinarnos personalmente y haciendo unas preguntas respecto a los hijos de esta generación, más específico nuestros hijos. ¿Estamos viviendo un legado de fe o de duda? ¿Son inspirados en nuestras palabras, nuestros hechos en fe? ¿O están luchando por tener que superar nuestro legado y tener que comenzar desde cero su propio legado de fe verdadera? Quizá han sido desilusionados por las amarguras, rencores y divisiones que ellos han visto en nuestras iglesias. ¿Puede ser? Hermanos, si algo te ha pegado, arrepiéntate. Eso es el cristianismo, ¿verdad? Es una vida de arrepentir constantemente, así debe ser. Una vida cristiana saludable. Y luego, como dijo mi hija, no hay nada mal en ir y pedir perdón a tus hijos. No hay nada mal, pero hay mucho difícil ahí, ¿verdad? Esas ramas de la soberbia, ¿verdad? Vamos a ir por última primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Terminamos aquí en primera de Tesalonicenses 2. Aquí Pablo, es interesante y me gusta mucho, él está comparando, está dando como, hablando de esa iglesia, y él usa frases comparando su relación con ellos a una relación de padre e hijos. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Él y sus compañeros en esa obra, con esa iglesia, ganaron muchos a Cristo y compara su relación de ellos con los que ganaron a Cristo, con padres y hijos. Y él declara en detalle el legado que procuraron vivir delante de los tesalonicenses. Yo creo que podemos aprender mucho de aquí, hermanas, y espero que sea un buen resumen cuando lo vemos en la perspectiva de vivir y transmitir un legado de fe a nuestros hijos. Vamos a empezar en el versículo 4. Bueno, en 1. Bueno, porque hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros no fue vana.
brincamos al 4. Sino según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase del Evangelio, así hablamos. Vamos a pensarlo, hermanas, ahorita. Como ellos fueron encargados del Evangelio, nosotras somos encargadas con la fe a nuestros hijos, ¿verdad? Y dice en el 4, así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. ¿Sabes qué? Reconocieron el peso y el valor de lo que les fue encargado. Y es lo que empecé con eso. Para que esto nos pega, tenemos que reconocer qué valioso es la fe. Y ellos sí lo reconocieron en el Evangelio. Y luego dice en el 5, porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni tocados de avaricia, Dios es testigo, ni buscamos de los hombres gloria, ni de ustedes, ni de vosotros, perdón. Paramos allí. Guardaron sus corazones, dice Dios, el cual prueba nuestros corazones. Entonces yo creo que estaban guardando sus corazones para evitar que sus motivos se contaminaran con la soberbia y con el agradar a los hombres. Y como dije, es difícil cuando estamos criando a nuestros hijos bajo, especialmente en la iglesia. Un niño llora y todos, ¿verdad? Buscando, nos gusta. Es nuestro pasatiempo. Pero él dice, guardándonos, ¿sí? Él implica eso cuando dice que Dios sabe, Él prueba en sus corazones. Luego brincamos, vamos a leer de 7 a 12. Antes fuimos blandos. Aquí es donde Él comienza a hablar como padre a hijo, esta relación. Antes fuimos blandos entre vosotros, como la que cría, que regala a sus hijos, tan amadores de vosotros, que quisiéramos entregaros no solo el Evangelio de Dios, mas aún nuestras propias almas, porque nos erais carísimos. Porque ya, hermanos, os acordéis de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando como mamá, como padre de familia, trabajando de noche y día por no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos conducimos con vosotros que creísteis, así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos cada uno de vosotros como el Padre a sus hijos, y os protestábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino de gloria. ¿Ves la mezcla? Amar tanto, pero también tener que amonestar, protestar, que anden como es digno de Dios. Hermano, es una labor difícil, yo sé. Yo proveo a mis papás. No era justo, pero gracias a Dios que tenían el valor de enfrentarlo. Demostraron aquí, hermanas, un equilibrio tan importante y necesario de exhortar y a la vez consolar. Dice, fuimos blandos entre vosotros, como la que cría que regala a sus hijos. Blando quiere decir tierno, dócil, niño. Demostraron también instrucción y esfuerzo intencional, aun cuando fue inconveniente. ¿Os acordéis? Dice en el versículo 9, de nuestro trabajo y fatiga, trabajando de noche y de día. Pues sí, como Pablo está hablando de una iglesia aquí, y así es en el ministerio también. Es fatiga, pero mucho más con nuestros hijos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Dios está contigo y Él te da las fuerzas.
guardando también su testimonio delante de sus hijos espirituales y delante de Dios. El versículo 10, wow, qué impactante. Sois testigos. Y Dios, llamando a Dios como testigo, wow. Dice de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos conducimos con vosotros. Hay que cuidar nuestra conducir, nuestro comportamiento. Y por último, demostraron amor y misericordia en su cuidado de ellos. Quisiéramos entregaros a nuestras propias vidas, porque nos eras carísimos. Tus hijos no necesitan tanto, bueno, lo necesitan palabras cariñosas, sí lo necesitan, pero necesitan que al final de tu vida puedan decir eso de ti. Mi mamá me amó tanto. Me amó tanto. Y no somos perfectas, pero yo creo que sí podemos mejorar, hermanas. Amén. Es mi anhelo. Amén. Es lo que Cristo espera de nosotros. Él no espera la perfección completa. Recuerda ese versículo, acordarse que somos polvo, ¿verdad? Entonces, hermanas, vamos a leer por último 13. Yo espero que ese puede ser tu anhelo y tu meta para tu hijo, para tu hija. Dice, por lo cual, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar de que habiendo recibido la palabra de Dios que oíste de nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creísteis. Hermanas, necesitamos reconocer, orar y de veras encargar nuestros hijos a Dios. Y orar por ellos que escuchan. No es algo que siempre decimos las mamás, escúchenme, ¿no? No me escuchan. Pero ¿sabes qué? Que lo reciban. Es lo más importante. Y sí, el té viene por el oír. Pero luego Dios hace una obra en su corazón que wow, increíble, maravilloso. Confía en eso, hermanas. Sí, Él es poderoso. Y yo te exhorto a confiar y descansar. Ya descansa, hermana. Plenamente en el poder de la palabra de Dios para obrar en sus corazones. Espero que podamos reconocer hoy que vivir una vida de fe sincera es la forma más poderosa que podemos hacer para darles este legado. Hacer lo que podemos en ese labor. Viviendo por fe en todos los aspectos que fueron mencionadas. Y viviendo fieles al que siempre permanece fiel, ¿verdad? Al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y bien, pues esto fue el tiempo de enseñanza de lo que fue nuestra conferencia Vivamos agradando a Dios a través de la fe. Esperamos en verdad que haya sido de edificación, de bendición y sobre todo esperando y pidiendo a Dios que sea Él obrando en cada una de nosotras, en nuestras vidas, para que así vivamos agradándole a Él a través de la fe. Pues cuídense mucho y nos escuchamos pronto. Dios les bendiga.